Otro bonito lunes de reflexión. Aquí me tienen otra vez, espectadores cristianos promedio, viniendo hasta ustedes para darles esta reflexión, reflexionarles sobre un tema que nadie me pidió, pero aquí estoy para compartirles esta reflexión. Y como ya vieron en el título del video, quiero hablar del cristianismo, la cristiandad, del Dios cristiano como una fantasía, como un cuento de hadas. Y bueno, esto podría aplicar para cualquier otra religión, a lo mejor no para cualquier otra, pero para muchas religiones, la gran mayoría de ellas. Sin embargo, pues este video va a estar enfocado al cristianismo y al Dios cristiano, pues por la naturaleza de mi canal, que ya conocen para los que siguen esto. Y bueno, antes de comenzar les quiero pedir que recuerden ese récord que tenemos de llegar a 5,000 suscriptores para final del año, o sea, comenzar el 2022 sin pandemia y con 5,000 suscriptores. Entonces ayúdenme dándole suscribir. Ya vi que muchas personas solo ven los videos pero no se suscriben, y estoy hablando de YouTube. Vayan a verlo a YouTube, aquí mismo. Si están viéndolo en Facebook, aquí mismo en la descripción aparece el link de YouTube. Entonces vayan ahí y ahí mismo suscríbanse. Solo tienen que iniciar sesión con su cuenta de Gmail y con eso pueden suscribirse al canal. Es muy fácil y eso me ayuda muchísimo más a que si solo lo ven en Facebook. Entonces la meta es al final del año llegar a 5,000 suscriptores en YouTube. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué empecé a pensar en esto? ¿Por qué empecé a hacer esta reflexión? Ya había hecho esta reflexión en algún podcast. Creo que fue en el podcast que hice en el en vivo que hicimos con la gente de Soy Ateo. Sin embargo, como el cine se fue a la mierda, como el podcast del cine se fue a la mierda, el último que hicimos el jueves pasado fue de M. Night Shyamalan, este director que hizo Señales, Sexto Sentido y La Aldea. Entonces, al ver la película de La Aldea, al reverla, eso me hizo reflexionar acerca de lo que voy a hablar en este video. No les voy a hablar de esa película porque sería darles spoilers, mejor vayan y mírenla. Sin embargo, bueno, la religión como tal es un mundo que nos han creado, que nos han inventado, ¿no? Y quiero que piensen en esto en fines prácticos, independientemente de si son creyentes o no son creyentes. El hecho de decir que la ley, por ejemplo, la ley que tenemos en el Éxodo, la ley que tenemos en el Levítico, la ley que tenemos en el Deuteronomio, en la Biblia, el hecho de decir que esa ley es una ley divina, dictada por Dios, inspirada por Dios mismo, tiene muchos beneficios muy prácticos, independientemente de si crees en esa ley o no. Si ustedes han leído las leyes o han visto mis videos bíblicos y mis videos sobre leyes del Éxodo, del Levítico, de Deuteronomio, y a lo mejor si ustedes han leído el código de Hammurabi, seguro se habrán dado cuenta que el Deuteronomio, muchas de las leyes del Levítico, especialmente en el Deuteronomio, toda esa ley está calcada casi tal cual del código de Hammurabi, que es pues más antiguo, ¿no? que el Antiguo Testamento. Entonces, el hecho de decir que esa ley es dictada por Dios, pues es muy conveniente porque en épocas muy arcaicas, muy antiguas, teníamos que decir que la ley viene de Dios, o sea, que Dios creó la ley. ¿Por qué? Porque si no decimos eso, muy difícilmente la gente va a obedecer esa ley. Entonces, ¿por qué yo voy a obedecer una ley que fue hecha por un hombre que tiene 2 manos, 2 piernas, 2 ojos, una boca igual que yo? Difícilmente va a pasar, pero si esa ley viene de Dios directamente, entonces es mucho más fácil que la gente siga esa ley y respete esa ley. Sin embargo, bueno, la ley, si checamos el decálogo, leyes como el no matarás, el no desearás a la mujer o los bienes de tu prójimo, no robarás, no calumniarás, no levantarás falsos testimonios. Ese tipo de leyes pues son leyes que podríamos decir que son universales aplican para casi cualquier grupo humano, porque aseguran la supervivencia del grupo, de la tribu, etc. Entonces es muy difícil que alguna sociedad relativamente bien establecida no tenga ese tipo de leyes, ¿no? Sin embargo, bueno, también es necesario, en esas épocas tan antiguas y tan arcaicas, era necesario decir que esa ley pues viene desde Dios, ¿no? Entonces esto me hace pensar en cuando alguien me pregunta, a ver, ¿por qué no crees en Dios?
Si alguien me pregunta eso, en vez de hablar de Dios, a mí me gusta hablar del coco. No sé si saben ustedes quién es el coco, pero al menos en México nos asustan con el coco. El coco es este monstruo o esta criatura o este ser que va a llegar a capturarte en la noche o te va a llevar si no te comes tus alimentos, si no obedeces a tus papás, si no haces tus tareas, si no limpias tu habitación, etcétera, etcétera. Entonces los papás amenazan a los niños con el coco. El coco va a venir y te va a hacer esto y lo otro si no te portas bien, ¿no? Y si lo trasladamos a la Biblia, pues los mandatos van más o menos por ahí, ¿no? O sea, la Biblia, ¿qué es lo que te dice? O sea, si ustedes han leído esos textos, pues te dice, si tú no cumples tal y tal y tal, te va a pasar lo peor. O sea, es casi que el grupo humano al que perteneces va a desaparecer. Te dicen que tus enemigos van a llegar y te van a conquistar y te van a matar y te van a esclavizar y que tú nunca vas a poder cosechar lo que siembres y que etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de castigos son muy similares a estos cuentos que de pequeños nos cuentan, al menos en México, y supongo que en muchos lados debe de haber relatos de este tipo dentro de las familias para hacer que los niños se porten bien. Ahí está el del señor del costal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno de pequeño es muy fácil creer en estas cosas siendo un niño pequeño. Ya cuando tú sales y empiezas a ir a la escuela y empiezas a convivir con otros niños, con maestros, empiezas a ver la televisión, empiezas a mirar otras cosas, ahí es cuando te das cuenta que en verdad, bueno, el coco no existe y realmente no es necesario que tus padres se sienten y hijo, tenemos que hablar de algo muy importante y te empiecen a decir, es que sabes qué, que el coco no existe y te digan toda una plática explicándote que el coco no existe, como cuando te dicen que Santa Claus no existe, ¿no? Algo así, pues no es necesario. O sea, empíricamente tú solito pues te vas dando cuenta que esas son puras mentiras, que son relatos simplemente para hacer que te portes bien. Pero ¿qué pasaría si cuando llegas a la escuela y empiezas a convivir con otros niños, en efecto todos los niños dan por hecho que el coco es real? Y los profesores, cuando te están dando clase, te dicen, bueno, si no haces tu tarea, en vez de decirte repruebas la materia, el coco va a venir por ti. Y los mismos maestros te lo empiezan a decir, y a lo mejor los mismos maestros te empiezan a dar testimonios de que es que el amigo del amigo de un amigo se lo llevó el coco, o de repente te enteras que un niño desapareció por allá, y los noticieros te dicen, y no saben por qué desapareció, y los noticieros te dicen, bueno, es que muy probablemente fue el coco. Y se vuelve un relato que niños y adultos cuentan en la televisión, etcétera, etcétera. Y en todos lados empezamos a escuchar del coco y del coco. Y de repente hay organizaciones o hay como tipos de iglesias o sectas en las que tú vas a pedirle al coco que no te lleve, a pedirle al coco que por favor si no te vaya a castigar, a mostrarle al coco que eres muy buen estudiante, a llevarle tus tareas al coco y tus buenas calificaciones, y a llevarle comida y a llevarle ofrendas y a llevarle el diezmo a algún sacerdote que pueda hablar con el coco. Entonces, imaginemos que todo esto pasa y que todo esto pasara, pues realmente tú crecerías y envejecerías sin saber que el coco no existe y creyendo que el coco es real, si se vuelve pues un relato común. Y si la gente que empieza a dudar del coco y empieza a protestar en contra de las creencias acerca del coco, imagínense que a esa gente la discriminamos, la callamos, la apartamos del grupo, los sacamos, los arrestamos incluso, etcétera, etcétera. Entonces también obviamente la economía, todo giraría en torno al relato del coco. Sin embargo, pues bueno, lo que todos sabemos es que esos son fantasías, son cuentos infantiles, casi cuentos de hadas. E imaginemos que hubiera escritos antiguos sobre el coco, de gente que vio al coco y de cómo el coco creó el mal, o fue el que inventó los castigos, o yo qué sé, que hubiera un relato, un mito origen sobre el coco y sobre la humanidad alrededor del coco, etcétera, etcétera. Ahora, esto que les cuento, o sea, imagínense todo esto,
Porque si ustedes lo comparan con los relatos bíblicos que tenemos hoy en día, es decir, si ustedes se van a una iglesia evangélica, si se van a una iglesia católica, se agarran la Biblia, si van a una familia cristiana, vean qué les dicen los padres a los niños, si los niños se portan mal, si los niños hacen algo malo. Muchos padres en esas casas, el discurso que tienen es que a Dios no le gusta eso. Muchas veces los padres que educan a sus hijos en el cristianismo no los educan con argumentación ética, sino los educan con estas fantasías donde les dicen, es que no debes hacer eso, no le debes de pegar a ese niño porque eso no le gusta a Dios. No debes de ver esas películas porque eso no le gusta a Dios. No debes disfrazarte en Halloween porque eso no le gusta a Dios. No debes de decir groserías porque eso no le gusta a Dios. No debes de tomar alcohol porque eso no le gusta a Dios. Entonces hay un problema muy grande con este tipo de argumentación, porque lo que le deberías tú estar enseñando al niño es la moral que tenemos con base en argumentación ética sólida. Es decir, no tomes alcohol porque si tomas alcohol puedes perder la conciencia y puedes tener un accidente manejando, te podrían asaltar. Tienes que cuidarte mucho de todo eso, ¿no? Por poner un ejemplo, y debería haber argumentación ética, porque si tomas, a lo mejor puedes ser grosero con tus amigos, o puedes acabar en una pelea, o pueden abusar de ti, etcétera. Muchas cosas. O no digas groserías. ¿Por qué? Porque eso suena mal, porque te puedes ganar enemistades, porque creas una mala imagen de ti mismo, etcétera. Tienes que comerte tu comida. Pues ¿por qué? Porque tu cuerpo necesita nutrientes para el día a día, etcétera. O sea, hay que tratar de quitarnos esos relatos de pues porque Dios se enoja si no haces esto o si haces esto. Y si comparamos ese tipo de pedagogía, la comparamos con el relato del Coco, yo no veo mucha diferencia. O sea, yo no veo una gran diferencia entre mentirle a tu hijo sobre el Coco y mentirle a tu hijo sobre Dios, en vez de tratar de meterle a tu hijo argumentación ética sólida para que él aprenda por qué está actuando de cierta manera. Yo siento que decir no hagas esto porque al Coco te va a llevar y no hagas esto porque a Dios no le gusta, yo siento que eso no forma a tus hijos. Yo no soy padre, igual y yo no soy quien para estar dando este tipo de consejos, pero siento que como explicación y como argumentación eso no sirve de nada. Yo siento que hay que dar una sólida argumentación ética y las creencias tienen que quedar aparte, ¿no? Bueno, y aparte de las argumentaciones éticas, bueno, pues eso no le gusta a Dios. Bueno, también podemos, a lo mejor si quisiéramos y si fuéramos padres creyentes, podemos utilizar a Dios para soportar la argumentación ética que ya les planteamos a nuestros hijos, ¿no? Por decir algo. Y pues bueno, esa es mi reflexión, esa es mi reflexión del día de hoy. Entonces, no sé ustedes qué piensen, no sé si a ustedes el relato del Coco, del Señor del Costal, etcétera, se les haga comparable con el relato cristiano sobre la existencia de un Dios. No sé si a ustedes se les haga comparable, a mí se me hace bastante comparable, pero bueno, yo no tengo la verdad absoluta de nada. Puede que yo no tenga la razón, puede que yo esté mal, que algo haya averiguado mal, etcétera. Entonces ustedes mismos investiguen también por su cuenta sobre estos temas, sobre si en verdad esos son relatos fantásticos o no, etcétera, etcétera. Y pues pongan en los comentarios su opinión, díganme qué les parece. Y pues nos vemos el próximo miércoles, el miércoles con video bíblico. Este miércoles sí va a haber video bíblico sobre Saúl. Y el jueves el cine se fue a la mierda, con Harry Potter se fue a la mierda, va a estar bastante bueno, no se lo pierdan. Y pues suscríbanse, que ya tengo menos de 1 millón de suscriptores, comenten en los comentarios si les gustó, o si no les gustó, insúltenme en la forma más ofensiva que puedan, métanle el dedito gordo, compartan con sus tías cristianas en el grupo de WhatsApp de la familia y activen la campaneada para que les avisen algo. Adiós. Good afternoon, good evening, and good night.